Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos excusamos pues por el eco que deben estar escuchando, pero pues vamos a conversar sobre empresas familiares y hoy pues tenemos un gran invitado de parte de España y pues la dificultad hoy ha sido por el tema de la comunicación, pero vamos a hablar especialmente con este invitado sobre el tema de la sucesión empresarial. O sea, ¿qué pasa en las empresas cuando ya el dueño, el gerente, el papá de la empresa, también las mamás, no, pues no ven la posibilidad de dejar la empresa o no se han preocupado por hacer un gobierno familiar, pues todo ese tema del protocolo, las normas, ¿no? Entonces, pues aquí estamos pues con los estudiantes de empresas familiares y ellos van a estar haciéndote preguntas, Iván. Entonces, pues muy bienvenido. Yo ya te presenté con todos, todos ya vieron tu hoja de vida, conocieron pues Muy el bien, tema de la fundación, de todo lo que te dedicas. Entonces, pues vamos muy a ver bien. las preguntas cómo fluye. Bienvenido. Muchas gracias, Berta. Bueno, pues no sé si quieras arrancar como con una introducción y nosotros vamos con las preguntas o empezamos con preguntas. Bueno, hacemos una pequeña introducción, pero para situarnos un poco, Dale, adelante. pues yo voy a ser muy breve, pero yo lo que recalcaría de la sucesión de las empresas familiares consolidadas, porque si no están consolidadas, el principal problema es que dejan de existir, pero si están consolidadas empresarialmente, el principal problema es la sucesión. Entonces, es algo que si no se prepara convenientemente, pues tiene muchas posibilidades de fracaso. Y prepararlo convenientemente, pues tiene unos requerimientos, tiene unas reglas, eh, bueno, tiene reglas escritas porque realmente hay muchos asesores que se dedican a esta cuestión de las empresas familiares, hay mucha literatura escrita, pero yo creo que hay algunas reglas que son fundamentales y que no están escritas. Y podemos, bueno, pues empezar a enumerarlas muy rápidamente. Creo que la primera regla es que en la sucesión de una empresa familiar, el que es el que decae en el gobierno, el que sale, el que tiene que preparar esa sucesión, tiene que tener en cuenta las sensibilidades de toda la familia para preparar esa sucesión, porque si no lo hace así, va dejando, digamos que unos conflictos larvados, ocultos, que al cabo del tiempo se van a manifestar de una forma o de otra. Debería hacerlo con esa sensibilidad o al menos democráticamente, al menos teniendo en cuenta consultas a todos los involucrados. La operativa tradicional de estos fundadores de empresas que llevan toda la vida al cargo y que luego pues consideran que pueden dejar la sucesión tal como ellos quieren sin consultar a nadie, esto no suele salir bien. Entonces, la sucesión es una transición que realiza una empresa tan complicada, tan difícil, que, bueno, pues hay que asumir que no va a salir exactamente como uno quiere, sino que tiene que salir de forma que la empresa logre seguir adelante. Y eso ya sería todo un éxito. Logre salir adelante, pues, en los siguientes años. Y bueno, pues la recomendación, yo he pasado por una sucesión de empresa familiar y bueno, pues la verdad es que en nuestro caso, habiendo salido bien, pues fue bastante, bastante conflictivo, bastante conflictivo. Entonces, la recomendación es preparación con mucho tiempo, ser asesorado por expertos, em, escuchar todas las sensibilidades y tomar una decisión, y esta puede que sea la más importante, que no deje de lado a nadie, que contente al máximo número de familiares posible,
o al menos que ninguno pierda en exceso sobre los demás. Y esto es lo difícil y esto es lo fundamental. Y esa es la introducción que quería hacer. Ay, bueno, listo, Iván. Bueno, vamos con la primera pregunta. Estamos en bucle. Ahí, activar la cámara. ¿Quién? Parece que alguien ha levantado por ahí una mano, pero supongo que estarás tú repartiendo las preguntas, Berta. Profe, yo levanté la mano con Miguel. Sí, Es que no he podido llegar al salón porque el tráfico está imposible. pues Pero, adelante, desde vale, casa. Iván, primero, un gusto, no voy en el bus. Un gusto conocerte, Iván. Y pues la pregunta mía iba enfocado sobre todo en fuera este analista, esa persona que lo contratan para poder solucionar pues esta sucesión. Sí, Y esta familia nunca ha desarrollado un proceso formal, nunca ha delegado cargos. Por ejemplo, lo que pasaría en una panadería, que la panadería siempre le ha parecido la persona. Y durante la pandemia se dio mucho que muchas de las personas que eran dueñas de esos lugares fallecieron en medio del COVID y todo quedó en veremos. Ya no sabían qué hacer con la panadería, hubo peleas de claro, hermanos, de pronto si no son los hijos, terminan peleando, son los nietos. Entonces, sí. ¿cómo uno podría entrar en este proceso? Un asesor en este proceso, bueno, pues tiene que primero entrevistarse con la persona que ha sido designada por la familia o que se ha autodesignado para, para iniciar el proceso. Entonces, bueno, pues tiene en primer lugar que estudiar la situación. Tiene que estudiar la situación del negocio, tiene que estudiar la situación de la empresa desde el punto de vista, pues, de su actividad, de los empleados que tiene, de la forma en que lleva a cabo la producción o la comercialización o aquello a que se dedique, del número de personas familiares que ya están trabajando, del número de personas familiares que no están trabajando, de si hay grupos familiares o no. Tiene que hacer un estudio completo y bueno, pues a partir de ahí tiene que hacer una exposición a la familia de lo que él considera que es el procedimiento más adecuado para empezar a planificar la sucesión, el procedimiento. Que lo primero es ponerse de acuerdo en el procedimiento. Si ese asesor detectase que las diferencias entre los familiares son insalvables, tendría que empezar a considerar también una posibilidad, y es que a veces vender la empresa familiar no es la peor solución, cuando no hay otra solución posible. Pero bueno, eso es un caso extremo. Él debe intentar, por supuesto, pues llevar adelante esa sucesión con tranquilidad, con paz familiar y con paz social. Hay muchas variantes. Estamos hablando de las empresas completamente familiares, pero luego hay empresas que no solamente tienen a grupos familiares o no solamente un grupo familiar, sino también otros accionistas o que son varios grupos familiares. En fin, esto se puede complicar hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues el asesor tiene que hacer primero un estudio completo de la situación. No se tarda demasiado en hacer este estudio. Esto sería pues una serie de entrevistas durante unos días, durante una semana, con todos los implicados y sacar conclusiones y bueno, pues quizás si las conclusiones no son demasiado posibilistas, pues hasta podría renunciar al encargo porque la verdad es que es una cuestión bastante complicada. Y luego es una cuestión en la cual además intervienen muchos otros factores externos como son pues la fiscalidad. La fiscalidad es un tema absolutamente fundamental que determina
muchas veces si la mejor solución se puede aplicar o no, porque a veces la mejor solución implica una fiscalidad que impide la continuidad de la empresa. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones jurídicas, fiscales, sucesorias, es decir, jurídicas específicamente sucesorias, en fin, todo eso pensando que es una empresa consolidada y que funciona, porque si además la empresa no está consolidada y no funciona, pues todo esto se vuelve a agravar bastante más. Y bueno, pues en ese estudio tendrá que empezar a sacar muchas conclusiones sobre si ese negocio admite que haya nada más que una persona al cargo, si admite que haya un grupo colegiado de personas al cargo. En ese caso, bueno, pues puede haber alguna que represente a cada facción familiar, a cada grupo familiar, o simplemente que cada uno de los hermanos pues pueda, digamos, pues tener una función y participar. Pero bueno, ya digo, todo esto requiere un estudio previo porque las situaciones son variadísimas. Y vuelvo a comentar las reglas generales que dije al principio, a recordarlas. Gracias, Iván, por tu respuesta. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a la pregunta de Diana. Está por aquí. ¿Nos escuchas acá? Hay mucho eco y se oye poco. ¿Aquí nos escuchas? Habría que dejar un micrófono abierto y cerrar el otro de los dos que se están acoplando. Qué pena contigo, estamos ahí. Creo que uno que se acopla es de una cámara que pone audiovisuales, que aparecéis todos. Iván, ¿ahí nos escucha? Pues la verdad es que hay tanto eco que no te oigo demasiado bien. Bueno, estamos trabajando ahí a ver si alcanzamos. Hola Hay Iván, un buenas sonido. noches. Ahora, sí, ahora te oigo. Mucho gusto Iván, buenas noches, mi nombre es Diana, soy Sí, estudiante y la profesora Berta. sí, Bueno, ahí escuchando un poquito lo que estás hablando, yo tengo una pregunta que me sí. surge eh, con base en un trabajo que estamos, bueno, que hicimos, que es el protocolo familiar, digamos, Ajá. desde tu experiencia y desde tu punto de vista también. Sí. Bueno, pues el protocolo familiar es el documento principal de una sucesión. Es, bueno, pues es el que contiene las reglas o los pactos familiares que luego deben llevarse pues digamos, las reglas societarias y a otros documentos oficiales, ¿no? Es el documento que contempla toda la problemática y da respuesta y solución a toda posible eventualidad. El protocolo familiar es un documento que es complicado de redactar porque es donde se va a plasmar los acuerdos a los que se haya llegado por parte de toda la familia para llevar adelante esa sucesión.
Y claro, para eso hay que llegar a acuerdos. Es decir, para tener terminado un protocolo familiar, hay que realizar mucho trabajo por delante. El protocolo es el documento final, porque digamos que lo primero es alcanzar los acuerdos entre los miembros de la familia sobre cómo va a ser esa transición. Lo segundo, redactarlo y a partir de ahí es ejecutar. Y bueno, pues si luego surgen problemas, se acude al protocolo y se mira qué dispone el protocolo respecto de esta problemática en concreto y bueno, pues teóricamente se intenta aplicar. ¿Sabéis lo que ocurre? Que en las sucesiones de empresas familiares, me atrevería a decir, desconociéndolo completamente, porque yo no soy asesor de sucesiones de empresas familiares, pero desconociéndolo completamente, me atrevería a decir que un alto porcentaje de los procesos de sucesión acaban no llegando ni siquiera a firmarse un protocolo familiar. Fijaos si tiene dificultad. Hola, perdón. Perdón. Bueno, listo. Otra pregunta que también me surge es por qué, digamos, las empresas familiares no hacen ese Sí, tipo de protocolos. O sea, sí, ¿a qué se debe el por qué no lo hacen? pues se debe principalmente a la psicología del fundador o de los fundadores. Pueden ser una sola persona, puede ser una pareja, pueden ser dos hermanos o más. Em, las personas que son los fundadores, hay veces que tienen muchas resistencias siquiera a hablar del proceso de sucesión. Muchas resistencias, porque para ellos implica pues que ya se aproxima el momento en el que se retiran oficialmente de estar al mando de esa empresa y eso además emocionalmente les trae otras situaciones más complejas todavía, porque les recuerda no solamente una retirada profesional, sino una retirada vital, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchos fundadores que son reacios a afrontar ese proceso. Otros sencillamente son reacios a abandonar el mando de algo que consideran suyo, porque lo fundaron y lo sacaron adelante, es como un hijo más y entonces, pues sencillamente no renuncian nunca. Y entonces plantean hacer un protocolo familiar, pero conservando absolutamente la misma situación mientras ellos estén vivos. Y esto, pues, por supuesto, adolece de unos vicios de origen tremendos, porque una sucesión tiene que ser, yo diría que sucesión es sinónimo de preparación y preparación es sinónimo de delegación. Es decir, em, hay fundadores que, bueno, pues desafortunadamente no contemplan la delegación de parte o de todas las decisiones de mando. Con esto lo que consiguen es una frustración de los sucesores. Con esto lo que consiguen es una falta de formación de los sucesores, que si bien conocen perfectamente cómo funciona el negocio, sin embargo no tienen experiencia de alta dirección en el mismo. Mm, Entonces es un problema que no tiene fácil solución. Es decir, cuando un asesor se enfrenta en la sucesión de una empresa familiar a esta problemática concreta en la que no hay compromiso por el sucesor, por el fundador de llevar adelante una sucesión razonable, tal como la experiencia y la lógica y el sentido común dicen que hay que llevarlas, pues entonces, bueno, el asesor ahí tiene una labor inmensa de convencimiento
del fundador para que, bueno, pues poder exponerle pues la situación y que lo entienda, ¿eh? Y que lo entienda. Entonces, claro, el asesor de sucesiones de empresas familiares tiene que tener también bastante de psicólogo, de consejero, de eh, persona buena, como persona conciliadora, como alguien que no solamente está asesorando desde un punto de vista empresarial o legal, sino desde un punto de vista de relaciones familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es el principal problema es la falta de conciencia del fundador del proceso ante el cual está a punto de tener que realizar. Y que es posible que al final o decida boicotearlo él mismo o no decir, no, o decida no realizarlo nunca y afrontar a la empresa a una sucesión no planificada, lo cual es como un suicidio empresarial. Iván, muchísimas gracias. Fíjate que te voy a seguir contestando muy brevemente y yo te diría que el ideal es aquel que con mucho tiempo de antelación va preparando a todos aquellos sucesores que quieran ser preparados porque quieran posteriormente tener posibilidad de trabajar en la empresa familiar, que les vaya preparando a todos de forma que cada uno de ellos ya se vaya dando cuenta de cuáles son sus habilidades particulares respecto a la empresa, dándoles oportunidades a todos. Si luego, pues ocurre, como en fin, ocurren en muchas empresas familiares, que hay varias personas que tienen los mismos deseos de dirigir esa empresa cuando falte el fundador y las mismas habilidades para llevarlo adelante, pues esto ya consistirá en otro tipo de solución imaginativa, pero lo primero que tiene que hacer un fundador es empezar a preparar con muchos años de antelación el proceso. Y todo lo que deje de hacer de lo que tenga que hacer supone luego una dificultad añadida, hasta el punto en el que puede ser que la empresa llegue a una inviabilidad de sucesión. Y es que se haya empezado tan tarde que ya no haya manera posible de salvar la sucesión de esa empresa. Yo sé que todo esto suena un poco pesimista, pero en fin, las empresas familiares mezclan dos cuestiones muy complicadas en las relaciones humanas, que son la familia, el dinero y el poder. Bueno, mientras ellos van pensando sus preguntas, Iván, Sí, hay una frase que, mejor dicho, por la cual te conocí a ti, y es algo así como padres o hombres trabajadores, sí, hijos, sí, sí, sí. am, ¿cómo es que era esa frase, Iván? Sí, 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 sí. Hombres valientes, Sí, situaciones. esto es una frase muy descriptiva que dice em, tiempos difíciles, hombres fuertes, tiempos buenos, hombres débiles, tiempos difíciles. Pero, bueno, esto, en fin, no debería tener que ver con una sucesión, pero lo que sí ocurre es que los fundadores suelen ser unos en concreto de todos ellos y los sucesores suelen ser los otros. Entonces, sí tiene alguna correlación esa frase con la sucesión de empresas familiares, sí. Iván, y por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la legalidad?
O sea, ¿a quién se le da un crédito? ¿O a ¿A quién quién se le se? da una inversión extranjera, por ejemplo? ¿Qué influencia tiene el hecho o qué garantía tiene el hecho de que haya un protocolo familiar a la hora de buscar inversores o inversiones? Bueno, si la empresa se vende completamente a un inversor, el protocolo familiar ya deja de regir, con lo cual, pues no importa. Pero si se está buscando un inversor, pues capitalista, para que actúe un poco de socio capitalista y financie pues un futuro desarrollo de esa sociedad, esa empresa familiar podría pues tener interés en dar entrada a una persona que aportase los fondos suficientes para poner en marcha un proyecto que podría ser interesante para todos, tanto para la familia existente como para el inversor entrante. Pero el inversor, por supuesto, pues va a llevar a su legión de asesores para comprobar que no se mete en una ratonera. ¿M? Y en cuestión de empresas familiares es muy fácil meterse en una ratonera. Por lo tanto, los inversores prefieren en ese caso no entrar a invertir en medio del proceso de sucesión, sino o mucho antes y poder de esa forma, pues, controlar un poco el que se proceda con una serie de garantías para él, o ya cuando se ha realizado la sucesión y ha sido exitosa y los sucesores ya tienen paz entre ellos y llevan la empresa correctamente. Pero entrar en una empresa familiar a invertir en medio de un proceso de sucesión es un poco aventurado y arriesgado. Muchas gracias. Y pues bueno, tenemos aquí a Miguel, que nos va a hacer otra Sí, pregunta. Hola, Iván, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Rivera. Bueno, digamos que sí, esta pregunta un poco más enfocada, digamos, al caso personal. Y sí, es, listo, en el protocolo generamos pues esa serie de estrategias para desarrollar y, digamos, llevar la sucesión al mejor término. Pero ¿qué pasa, sí, por ejemplo, cuando, pues bueno, ese caso personal, como te cuento? Somos tres hermanos y mis sí, dos hermanas son mayores, yo soy el menor, pero yo soy como el único enfocado o el que de alguna otra manera tiene la intención de seguir con la empresa. De alguna sí, otra manera en el protocolo debe quedar estipulado, me refiero, sí, puede que ellas no quieran seguir con los ideales de la empresa o seguir trabajando en la misma, sí, pero lo más probable es que busquen de alguna otra manera el beneficio económico, se puede decir. Me claro, refiero específicamente como sí, como la repartición. sí, En ese protocolo debe quedar estipulado básicamente ese tipo de cosas. sí. Bueno, hay que ver exactamente los intereses de cada uno. Si se diese, por hipótesis, el caso de que uno de los tres quiere continuar con esa actividad empresarial y no le importa hacerlo para todos los sucesores, pues entonces lo que tendrían que estipular es que uno de ellos se va a encargar de la dirección de la empresa y va a garantizar a los otros el que reciban periódicamente pues un reparto de los beneficios, porque es lo que los otros van a exigir. Oye, te vamos a dejar que lleves la empresa, pero si la empresa va bien, queremos garantías de que recibamos el dinero correspondiente a nuestra participación social, vía dividendos, por ejemplo. Entonces, pues querrán establecer unas reglas por las cuales, pues siempre que haya un determinado beneficio y después de dotar a las reservas legales y a las oportunas de cara a la continuidad del negocio, con un porcentaje mínimo, pues se reparta una cantidad todos los años, pues para las otras personas que no participan en la gestión. Y la persona que participa en la gestión también querrán, pues que quede claro pues cuál va a ser su sueldo
Y en este caso, pues lo más normal, para no andar siempre discutiendo sobre el sueldo del sucesor que se queda dirigiendo la empresa, es poner una parte fija y otra variable en su retribución. Y entonces, bueno, pues de esta forma, si hay más beneficios, pues tendrá una retribución mayor, y hay menos beneficios o hay pérdidas, tendrá una retribución fija. Y de esa forma, pues se quedará el tema bastante aclarado. Pero bueno, ya sabes que todo esto se puede complicar hasta el infinito, como he dicho antes, y hay que intentar encontrar las soluciones más equitativas posibles. No hay que luchar por prevalecer en una sucesión familiar. Hay que luchar entre todos porque se dé la sucesión familiar con paz familiar y paz social, no por prevalecer sobre los demás, porque eso es casi garantía de fracaso en el proceso. Entonces, todo esto debe ser presidido por un espíritu de generosidad, de comprensión, de cesión, y, y de esa forma, pues, habrá más posibilidad, más probabilidad de éxito. Gracias, Iván. Por aquí tengo a Lina. Muy bien. Hola Iván, buenas noches. Hablas con Buenas Lina noches. Girón. Tengo una pregunta. Sí, Retomando la introducción que hiciste al principio, sí, quisiera saber cuando haces énfasis en que en que se debe incluir a toda la familia, ¿a qué te sí, refieres claramente? O sea, a las personas que se encuentran dentro del negocio familiar o, sin sí. embargo, en este caso, ¿cómo se podría solucionar los conflictos familiares en este caso? O sea que, por lo general, el fundador es el que pone problema si incluye a personas ajenas a la empresa familiar. Ya. Bueno, la regla general es hablar con toda la familia y conocer los intereses de toda la familia. Esa es la regla general. Tanto los que están eh, actualmente trabajando en la empresa familiar como los que no. Porque al final, eh, pues en primera generación, en cuanto falte el fundador, ellos van a ser accionistas, van a ser socios. Incluso si tienen hijos, eh, también hay que consultarles, porque es posible que si el fundador es el abuelo y al nieto no se le consulta, si resulta que por alguna razón el nieto en pocos años pues va a convertirse en socio, porque su padre, pues por la razón que sea, falte, pues tiene que haber estado previamente de acuerdo con ese proceso. Es lo más razonable, porque si no lo está, pues ahí empieza a haber ya una fricción, un conflicto latente, eh, una es posible que inquietud no satisfecha, que simplemente quería haber sido oído, eh, eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues sencillamente en que ese nieto no ha estado en absoluto de acuerdo con algunas de las cuestiones y simplemente pues podía haber apuntado alguna observación que hubiese modificado un poquito el pacto final. Es decir, no se puede dejar a nadie fuera de las conversaciones previas como mínimo. Luego, lógicamente, pues una sucesión es para la primera generación que viene detrás del fundador. Eso está claro. Son ellos los que van a heredar las acciones o por muerte del fundador o porque el fundador se retira y se las dona, eh, o alguna de estas fórmulas equivalentes. Pero yo creo que es muy, muy importante el conocer los intereses de todos los miembros familiares. Es posible que el asesor se dé cuenta de que hay algún nieto que no tiene ningún interés en trabajar en la empresa. Todos esos son datos que luego le van a venir muy bien de cara a enfocar las negociaciones para terminar la redacción del protocolo familiar.
con una pregunta de Alejandra. Sí, Me escucho muy feo. Hola, Iván, ¿cómo estás? hola Alejandra. Iván, pues yo siento que, y de pronto esto suena un poco feo, pero implementar un protocolo familiar en Colombia debe ser muy distinto a implementarlo en España, bueno, en tu país, Seguramente, o exacto, ahí cómo se seguramente, imaginaría, pero no te manejaría, creas que perdón. tanto, Dime. no te creas que tanto. Mira, em, sí, yo entiendo la sensibilidad de tu pregunta, la entiendo. La entiendo porque, bueno, pues cada país tiene su cultura y sus tradiciones y sus costumbres y su idiosincrasia particular social, por supuesto, por supuesto. Entonces, entiendo por qué se formula ese tipo de pregunta. No hay ningún problema. Pues claro, el asesor tiene que tener en cuenta todo eso. Pero no te vas a encontrar quizás en porcentaje, te vas a encontrar un porcentaje de personas culturalmente diferentes en un país a los de otro país, pero la casuística te vas a encontrar con toda la casuística igual, ¿eh? Igual. Entonces, yo creo que un asesor de sucesiones de empresas familiares tiene que estar, eh, tiene que estar preparado para encontrarse cualquier situación, esté donde esté, porque al final, ya te digo, la casuística es variadísima y te encuentras con todo tipo de personas, con todo tipo de ideas y de convicciones y de condicionamientos psicológicos. eh, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el buen asesor al final es el que va a lograr conciliar mayor número de sucesiones familiares y, y que luego además ese fundador y esos sucesores hablen muy bien de la labor profesional que ha realizado. Y la labor profesional de un asesor de sucesión de empresas familiares no solo es técnica, es que es que explicar, dar puntos de vista, convencer, relacionar, mitigar conflictos, puede ser más importante que las cuestiones técnicas, legales, empresariales, económicas, etcétera, etcétera, en la cuestión de la sucesión. Bueno, ¿Ahí lo tienes abierto ahí? Ah, qué pena, Iván. Bueno, pues aquí hay inquietudes con respecto a que a veces en las empresas hay dos, o bueno, en las familias hay dos o más emprendimientos. Y Sí, entonces hay como ese tema de establecer derechos y deberes. ya, sí. Claro, una empresa familiar puede tener varias actividades. Un fundador puede tener varias empresas diferentes. Un fundador puede tener participaciones en otras empresas. No, en fin, la casuística puede ser tremenda, pero quizás, cuanto más actividades hay, eso también facilita un poco el reparto, facilita un poco el reparto. ¿Eh? Entonces, lo que puede ser una desventaja por un lado, puede convertirse en una ventaja por el otro. Entonces, bueno, por eso, hasta que el asesor no tiene bien claro todo lo que hay, cómo va cada cosa, y ha hablado con todos los miembros de la familia, pues no puede hacerse una idea, ¿no? Y conocer muy bien, desde luego, las intenciones del fundador, porque si el fundador no tiene intenciones de fondo coincidentes con lo que manifiesta, porque el fundador puede decir, yo quiero hacer una sucesión, y luego realmente él es el que va a boicotear todo, que también puede ocurrir.
o que quiera beneficiar nada más que a un sucesor en el tema de la futura dirección y eso pues irremediablemente aboque al conflicto para siempre en esa familia, pero sin embargo el fundador piensa que es su elegido porque es el que más se parece a él. En fin, todo esto son cuestiones psicológicas complejísimas que hay que tratar si es que se quiere ser un asesor de empresa familiar de éxito. Unas cuestiones psicológicas complejísimas. Bueno, Iván, por aquí tenemos... Ahí entramos en bucle. Bueno, hay una empresa... Perdóname, Iván, un segundo. Sí. No, ya tenemos aquí el eco normalito. Iván, es una empresa que, bueno, ya nos va a contar Jesús, que él es nuestro estudiante, pero quiero que cuentes, Jesús, un poquito más de la empresa, de dónde es, y bueno, prefiero que le hagas la pregunta tú, que está muy buena. Ok. Buenas noches, Iván. Buenas Bueno, noches. es una empresa familiar que está Sí. constituida aproximadamente hace 25 años. Queda en el Ujú. casco urbano de un municipio de los Montes de María, San Juan de Pomuceno para ser exactos. Mm. Eh, Se dedica a la elaboración y al comercio de fritos elaborados con masa de maíz y Bien. pues otros productos como son buñuelos de lenteja, buñuelos de frijol, chicharrones, chorizo, etcétera. Qué Eh, bueno. el hecho es que mi mamá tiene 6 hijos. Yo soy el último, tengo 22 años y yo Sí. pienso que todos tenemos un conocimiento bastante rico en cuanto a las finanzas y el funcionamiento del negocio. Mi mamá Sí. ya tiene 63 años y ya como que está en el periodo de jubilación, el médico le prohibió, digamos que ejercer ya la profesión porque eso implica muchas cosas y por sus, digamos que diagnósticos médicos ya se le imposibilita trabajar. La Sí. pregunta radica en cómo tomar una decisión que no genere controversias ni enemistades, teniendo en cuenta que todos están preparados para ejercer, Sí. digamos que la dirección de la empresa. Bueno, ese es el caso más complicado, claro. Cuando se dice que hay varios gallos en el mismo corral, ¿eh? Eso es el más complicado. Bueno, es aplicar la regla general. Es escuchar los intereses de todos, tantear hasta dónde puede estar dispuesto cada uno a ceder posiciones, em, hallar las posturas más radicales también y tenerlas pues localizadas. Es decir, hacerse un mapa completo de las personas, sus intenciones, sus habilidades, su carácter. em, y luego, pues, una vez que se tiene ya todo este cuadro realizado, pues hay varias soluciones. Una de las soluciones pues, puede consistir en un reparto por áreas, ¿no? Ya sabéis que las empresas pues, tienen áreas que pueden ser funcionales, pueden ser geográficas, pueden ser de varios tipos. Los repartos por áreas es una de las soluciones. Otra solución es, en el caso de que esa empresa sea ya de un tamaño pues, consistente, un tamaño pues, mediano, grande, que ninguno de los sucesores tenga una labor ejecutiva, sino que sean nada más que consejeros y contraten en los puestos funcionales a profesionales y simplemente se reúnan en consejo para tomar las decisiones por mayoría e instruir al consejero delegado, que puede ser uno de ellos, o puede ser uno rotativo, o puede ser uno externo, y que sea el que traslade las decisiones a la empresa. Y esos consejeros, que serán familiares, que serán los hermanos, pues ejercer como consejeros labores de vigilancia y labores de asesoramiento eh, al órgano de administración. Em, si se ve que hay varios gallos en el mismo corral, que es lo que estábamos comentando, otra opción, cuando se ven posturas irreconciliables, que pueden ser diferencias de criterio insalvables sobre
el futuro de la sociedad, pues y si la empresa lo admite económicamente, pues hacer una división de la empresa por gestión, aunque todos sigan siendo accionistas de todas las sociedades resultantes de esa escisión, pero cada uno de los hermanos lleve una y todos asuman que cada uno de los hermanos tiene la última responsabilidad sobre la parte escindida que se le ha adjudicado y se respete esa situación. Soluciones hay muchas, pero vamos a la regla general. Hay que hablar con todos, no hay que dejar a nadie de lado, hay que hacerlo con espíritu de generosidad, es decir, hay que intentar convencer tanto al fundador como a los sucesores de que las sucesiones familiares no son algo automático, es lo más complicado a lo que se enfrenta una empresa familiar, nunca. Y por lo tanto, no puedes dejar a nadie de lado y tienes que intentar convencer a todos ellos de que la única manera es llegar al mejor acuerdo posible con un diálogo fluido y con espíritu constructivo y dejando absolutamente de lado las problemáticas familiares. Una empresa familiar es un sitio al cual se llevan las problemáticas familiares. Es inevitable, somos seres humanos. Y entonces, pues, esto es además el factor que más contribuye al fracaso de una sucesión. El llevar al terreno empresarial, pues las diferencias en sede familiar. Entonces, bueno, pues ya os digo, es un reto impresionante, pero hay muchos casos muy complicados que tienen éxito y que han tenido éxito. Y las soluciones son variadísimas. Es decir, hay algunas reglas que son generales, que son las que hemos comentado. Hay que hablar con todos, hay que ver los intereses de todos, hay que hacer un protocolo familiar, hay que ir poco a poco plasmando los posibles pactos primero, los que todos estén de acuerdo y dejando para el final lo que quede más complicado en donde no hay un acuerdo posible para ir al final consiguiendo un acuerdo global en todo, ponerlo por escrito, que lo firmen todos. Es un proceso que hay que tomarlo con paciencia, que puede durar años, pero es la única posibilidad que tiene esa empresa familiar de continuar. Y además, puede ser que esté en juego el sostenimiento económico de los sucesores, en que esa empresa familiar continúe, porque lo normal, lo habitual, es que las empresas familiares estén sosteniendo a los sucesores y a sus familias. Entonces, hay mucho en juego. Todo eso tienen que ser argumentos que deben servir pues, para hacer entrar en razón tanto al fundador, que puede tener sus ideas propias, pues como a los sucesores, que cada uno puede tener sus ideas propias. Hay que decirles, vamos a ver, es que si cada uno van con sus ideas propias, esto puede ser el final del sostenimiento económico de todos. Entonces, es mejor, como dice también el dicho, un mal pacto que una buena guerra. Aquí en Colombia decimos mejor un mal arreglo que un buen pleito. Eso es. Vale, Iván, pues ya sabemos que nos pasamos unos minuticos, Iván. Agradecerte Sí, enormemente tu paciencia. De verdad, muchas gracias. Así es la tecnología. Todavía no la sabemos manejar. Nos no encantaría te tenerte preocupes. presencialmente y Estoy no tener encantado toda de esta situación. Pero bueno, pues algo es algo. Tenemos dos preguntas, Iván, en el chat. No sé Sí, si quieres que te las lea con mi voz de ultratumba o quieras de pronto pasarlas y nos dices si quieres de sí, pronto finiquitar y ya con esa cerraríamos, Iván, vale. agradecidísimos. Bueno, pues las leo yo mismo. La primera dice, mi pregunta va más enfocada a el
antes de, desde la experiencia tuya, cómo debería hacerse ese acercamiento al fundador para convencerle, entre comillas, de que el protocolo familiar es necesario para llevar la empresa al otro nivel. Bueno, pues yo creo que es interesante hablarle con completa franqueza, no darle la impresión al fundador de que eres una persona que con tal de llevarse los honorarios por el asesoramiento le va a decir que sí a todo, porque entonces al final va a acabar desconfiando de ti. Es ponerle ejemplos de otros casos de empresas familiares, tanto que han llegado a ser fracasos como que han llegado a ser éxitos, para que se dé cuenta de que esto no va a resultar solo sin hacer nada, sino que hay que realizar una planificación y hay que tener en cuenta unas pequeñas reglas de procedimiento en todo caso. Y de esa forma, pues él solo se tendrá que ir convenciendo de las bondades de acometer un proceso razonable de sucesión y los perjuicios de no hacerlo. Es que no hay otra manera de conseguirlo que él mismo se convenza de los beneficios o los perjuicios de no hacerlo o de hacerlo de una forma o de hacerlo de la otra. Y por supuesto, pues siempre conservando tu integridad, tu honestidad, tu sinceridad y tu verdad por delante. Porque los fundadores de las empresas, además, suelen ser personas bastante magnéticas y bastante dominantes y pueden acabar manipulando a los asesores o estos sometiéndose más de lo que ellos querrían a los criterios o la voluntad del fundador y traicionando así sus principios. Esto, pues, podría salir bien en un caso, pero ya sería indudablemente una mala publicidad, un mal currículo para el asesor en otros casos posteriores. La segunda pregunta dice, mi pregunta, esta la hace Miguel, la otra la hacía Miguel Rivera, la primera la hacía Miguel Rivera y esta la hace Miguel Pinto. Bien, dice, mi pregunta va enfocada a las empresas donde el dueño delega toda la empresa a un externo y la sucesión entran los hijos a pelear por su patrimonio. La pregunta es, ¿así exista este protocolo, los hijos tendrían derecho a reclamar? Bueno, hay que ver cómo lo ha hecho el fundador, porque si el fundador todavía vive y él es el dueño de las acciones, desde luego que él domina la decisión de esa sociedad. Si el fundador todavía vive y él se retira de la gestión, permanece con el accionariado, coloca un profesional externo para dirigir esa empresa y deja a los hijos apartados, puede hacerlo. Los hijos no pueden reclamar. No es la mejor decisión. Eso acabará en un conflicto seguro. El caso B es, el fundador se está muriendo, le queda poco tiempo y realiza este mismo movimiento, pero después fallece y entonces los hijos heredan las acciones. Bueno, pues desde luego que ellos poniéndose de acuerdo como titulares de las acciones y por lo tanto ejercientes del derecho de voto, poniéndose de acuerdo, van a poder sacar, sea cual sea el pacto previo que se haya realizado, a ese profesional externo
quizás ese profesional externo esté blindado y no se le pueda sacar de la gestión porque la indemnización que hubiese que darle llevaría a la empresa a la quiebra. Eso podría ocurrir. Pero la regla general es que el derecho de propiedad sobre las acciones de una empresa, pues te dan derecho de voto y por lo tanto te dan derecho de elegir al órgano de administración y de participar en ese órgano de administración, con lo cual, pues los hijos, en este caso B, seguramente tendrían la posibilidad de cambiar la voluntad del fundador. Pero si el fundador está vivo, nada puede impedir, si él se retira, el que coloque a un profesional externo y a los hijos les mantenga apartados de la gestión de la empresa familiar. Y a veces no es la peor decisión. Y a veces, casa de herrero, hasta dónde palo, Iván. Bueno, Iván, pues agradecerte aquí desde Colombia. Te mandamos un abrazo muy grande. Lo Esperamos pues mismo digo. verte en otras posibilidades. Ya saben los estudiantes que lo pueden encontrar en redes sociales. Una persona muy integral, como ustedes pueden ver. No solamente habla pues desde la técnica, sino desde la experiencia. Y bueno, creo que no me está funcionando mucho el micrófono, Iván. Agradecerte enormemente. Y bueno, pues a todos, si quieren ahí mandarle un saludito desde la sala, Iván. Que te vaya muy bien y muchísimas Muy bien, gracias. Berta. Estamos pues en contacto. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias a ti. Hasta pronto. Adiós, Gracias. hasta pronto.